Hay un secreto que los poderosos conocen y los débiles ignoran. No es complejo, no requiere inteligencia superior, pero la mayoría nunca lo aprenderá, porque va contra todo lo que te enseñaron, contra todo lo que consideras digno, contra todo lo que crees correcto. Y ese secreto es este. Hay batallas que solo ganas no peleándolas. Hay acusaciones que solo destruyes ignorándolas. Hay provocaciones que solo desarmas no respondiéndolas. El hombre común no lo entiende. Cree que defenderse es de valientes, cree que responder es de fuertes, cree que el silencio es cobardía, y por eso permanece común, por eso sigue atrapado, por eso nunca accede al verdadero poder. Cada vez que explicas, te subordinaste. Cada vez que justificas, aceptaste estar por debajo. Cada vez que respondes con urgencia, confesaste miedo. El poder no está en quien grita más fuerte. Está en quien no necesita gritar. No está en quien tiene la última palabra. Está en quien nunca necesitó entrar en la conversación. Los demás pelean. Los demás discuten. Los demás se agotan intentando probar lo que ya deberían saber de sí mismos. Tú observas. Y en esa observación silenciosa, en ese desapego calculado, construyes algo que ellos jamás verán venir. Autoridad absoluta. No impuesta, no proclamada, simplemente existente. Antes de seguir, quiero saber algo. Si lo que acabas de escuchar removió algo en ti, si te mostró una verdad que ya intuías pero no habías verbalizado, déjamelo saber en los comentarios. Escribe qué situación te ha hecho despertar a esta realidad. Y si crees que esto merece llegar a más personas, un simple like ayuda. No te lo pido por ego. Te lo pido porque este conocimiento no se encuentra en libros de autoayuda, no se enseña en escuelas, no se discute en público, y quienes lo necesitan, muchas veces, no saben que existe. Tu gesto lo hace visible. Ahora continuemos. Hubo un hombre, en Florencia, hace 5 siglos, que comprendió algo brutal, que el mundo no funciona como dicen los moralistas, que el poder no se obtiene siendo bueno, sino siendo consciente, que la virtud sin fuerza y es decoración, y que la fuerza sin control es autodestrucción. Ese hombre observó a reyes caer por confiar demasiado, a nobles destruirse por reaccionar demasiado rápido, a hombres poderosos perder todo por no saber cuándo callar. Y escribió lo que vio. No para agradar, no para ser amado, sino porque había entendido una ley fundamental de la naturaleza humana. Quien necesita demostrar poder, no lo tiene. Quien necesita defenderse, ya perdió. Quien necesita explicarse, se colocó debajo. Y ahora vivimos en una época donde esto se ha intensificado 1000 veces. Todos esperan que hables, que te justifiques, que expliques cada acción, cada decisión, cada pensamiento. Todos se sienten con derecho a una respuesta. Y si no la das, interpretan. Y si interpretan, juzgan. Y si juzgan, atacan. Y esperan que reacciones, que te defiendas, que entres en su arena. Y el momento en que lo haces, perdiste, porque aceptaste el marco, aceptaste el juego. Te rebajaste al nivel donde ellos operan. Y quien se rebaja, nunca domina, nunca gobierna, nunca es libre. Esto no es para todos. La mayoría no puede soportarlo. Necesitan sentir que tienen razón, necesitan validación constante, necesitan que los demás acepten su versión de la realidad. Por eso discuten hasta el agotamiento, por eso explican hasta quedar sin aliento, por eso se defienden hasta parecer culpables. Tienen miedo del juicio ajeno, tienen miedo del malentendido, tienen miedo del silencio, porque el silencio los confronta con su propia insignificancia. Y eso es insoportable. Prefieren el ruido, prefieren la validación superficial, prefieren la ilusión de control que da una discusión ganada. Pero una discusión ganada no es poder, es ego satisfecho temporalmente. Y el ego satisfecho
Hoy estará hambriento mañana. Pero existe otro tipo de hombre. Uno que ha comprendido algo más profundo. Que el poder verdadero no radica en convencer. Radica en no necesitar convencer. Que la autoridad real no se defiende. Se ejerce en silencio. Que la verdad interna no requiere testigos externos para ser válida. Este hombre camina diferente. Habla diferente. Respira diferente. Cuando lo atacan, no se altera. Cuando lo malinterpretan, no se apresura a corregir. Cuando lo retan, no muerde el anzuelo. Y eso confunde profundamente a quienes lo rodean. Porque están acostumbrados a reacciones, esperan resistencia, esperan drama, y cuando no lo obtienen, se desarman, se frustran, y eventualmente se retiran, dejando al hombre inmóvil exactamente donde estaba, en control total. Escucha esto con atención. No estamos hablando de pasividad. No estamos glorificando la inacción cobarde. Estamos describiendo algo infinitamente más sofisticado. Control interno tan sólido que no necesita manifestarse externamente para ser real. Es la diferencia abismal entre el niño que grita en la oscuridad, «No tengo miedo», intentando convencerse a sí mismo, y el hombre que camina en esa misma oscuridad sin pronunciar palabra, sin alterar su respiración, sin cambiar su paso. Uno busca confirmar algo que duda. El otro simplemente es lo que es. Y esa diferencia, aunque invisible al ojo inexperto, es la que separa a los gobernados de los que gobiernan. Ahora vamos a descender a lo profundo. Vamos a explorar 5 situaciones específicas donde un hombre que comprende el poder jamás se defendería. Y si tú lo haces, si caes en la trampa de la justificación urgente, es porque todavía llevas cadenas. Cadenas invisibles, pero reales. Cadenas llamadas ego, frágil. Cadenas llamadas necesidad de aprobación. Cadenas llamadas miedo al rechazo social. Y esas cadenas son más fuertes que cualquier prisión física, porque las llevas a donde sea que vayas. Duermen contigo. Despiertan contigo. Toman decisiones por ti. Vamos a identificarlas. Vamos a exponerlas. Y si tienes el coraje suficiente, vamos a romperlas. Primera situación. Cuando alguien te acusa falsamente. Te señala públicamente. Te atribuye intenciones que no tuviste. Te culpa de acciones que no cometiste. El instinto inmediato es responder, defenderte, gritar tu inocencia, mostrar pruebas, exigir retractación, demandar disculpas. Error fundamental, porque cada segundo que inviertes defendiéndote de una mentira, le inyectas vida. La conviertes en un tema válido de discusión. La elevas de mentira insignificante a controversia legítima. Y en el momento exacto en que haces eso, quien te acusó ya ganó. No ganó porque tenga razón. Ganó porque consiguió lo que buscaba. Tu reacción. Consiguió tu tiempo. Consiguió tu energía emocional. Consiguió que orbites alrededor de sus palabras. Y todo eso es poder puro que le transferiste voluntariamente. La respuesta correcta es ninguna respuesta. El silencio, frente a una acusación falsa, es devastador de maneras que el acusado común no comprende. Porque el acusador espera tu resistencia. Tu resistencia es el combustible de su ataque. Es lo que le da energía para continuar. Es lo que valida su movimiento inicial. Sin tu resistencia, la acusación simplemente flota en el vacío. Y el vacío no sostiene nada. Eventualmente, inevitablemente, colapsa. Colapsa sobre quien la lanzó. No por justicia cósmica, no por karma, sino por mecánica psicológica pura. Porque el acusador, al no recibir la respuesta esperada, se ve forzado a llenar el silencio. Y al intentar llenarlo, se expone, se contradice, se excede, se agota. Y tú no participaste en absoluto, no gastaste energía, no perdiste compostura, no diste material para que te atacaran más. Esta es la guerra que se gana por incomparecencia, por ausencia estratégica,
por negación de la arena misma donde querían atraparte, y aquí hay una verdad más oscura todavía. Cuando no respondes, la gente observa, y lo que observa no es tu cobardía como el acusador proclamará. Lo que observa es tu indiferencia a la opinión ajena, y eso, subconscientemente, comunica poder. Porque solo quien está seguro puede permitirse no defenderse. Solo quien sabe quién es puede tolerar que otros no lo sepan. Solo quien tiene fundamento interno sólido puede soportar juicio externo sin desmoronarse. Y la gente lo percibe. No lo razona, pero lo siente. Y ese sentimiento, con el tiempo, se convierte en respeto. O al menos, en cautela de atacarte nuevamente. Segunda situación. Cuando alguien malinterpreta tus palabras o acciones. Dijiste algo con una intención, hiciste algo con un propósito, y alguien lo interpretó completamente diferente. Ahora está ofendido, o confundido, o herido, o enojado. Y espera que lo aclares, que corrijas el malentendido, que expliques qué quisiste decir realmente, que repares el daño emocional que su propia interpretación equivocada causó. El impulso automático es hacerlo. Es decir, no, espera, malentendiste. Lo que yo realmente quise decir fue esto. Mi intención era esta otra. No era eso lo que buscaba comunicar. Y con ese monólogo desesperado, acabas de entregar todo el control. Acabas de mostrar que su interpretación te importa más que tu intención original. Acabas de revelar que necesitas su comprensión para estar en paz. Y esa necesidad es debilidad pura. Quien controla el marco de una interacción no explica. Quien explica está aceptando que el marco ajeno tiene validez sobre el suyo. Explica quien teme las consecuencias de ser malentendido. Explica quien necesita caer bien. Explica quien depende emocionalmente de la aprobación ajena. Explica quien no puede soportar que exista una versión de él en la mente de otros que no corresponde a su autopercepción. Y esa incapacidad de soportarlo es prisión. Es esclavitud a las percepciones ajenas. Es vivir en función de espejos externos en lugar de desde tu centro interno. Si alguien malinterpretó, ese es su problema, no tuyo. Tu intención era clara para ti, en el momento de actuar o hablar. Y esa claridad interna es suficiente. No necesita confirmación externa. No necesita que todos la comprendan. No necesita que nadie más la valide. Si corriges cada malentendido, te conviertes en prisionero de las percepciones ajenas. Y no existe prisión peor, porque es infinita. Siempre habrá alguien que entienda mal. Siempre habrá alguien que tuerza tus palabras. Siempre habrá alguien que proyecte sus propios miedos, traumas o agendas sobre tus acciones. Y si cada vez que eso sucede, tú respondes, cada vez pierdes un fragmento de tu soberanía. Cada vez te haces más pequeño. Cada vez dependes más de consenso externo para sentir que existes correctamente. La opción correcta. Dejar que la malinterpretación exista, que respire, que camine por el mundo. Eventualmente, se corregirá sola cuando tus acciones consistentes demuestren lo contrario. O no se corregirá. Y si no lo hace, revela más sobre quién malinterpretó que sobre ti. Revela sus sesgos, sus proyecciones, sus necesidades psicológicas no resueltas. Y tú, ni siquiera tuviste que señalarlo. Se señaló solo, por contraste con tu silencio. Tercera situación. Cuando alguien cuestiona directamente tu competencia. ¿Realmente sabes hacer eso? ¿Estás seguro de que puedes manejarlo? ¿Quién te crees para opinar sobre este tema? ¿Qué autoridad tienes tú? Preguntas diseñadas específicamente para desbalancearte, para forzarte a demostrar, para que justifiques tu lugar en la mesa, para que pruebes tu derecho a estar ahí. Y el amateur cae inmediatamente. Empiezan a enumerar logros pasados, a mencionar títulos, a mostrar certificados, a listar experiencias,
a recordar proyectos exitosos, a defenderse con un monólogo exhaustivo de credenciales, y con cada palabra de ese monólogo defensivo valida la pregunta inicial. Porque si fueras realmente competente, si realmente supieras, si realmente tuvieras autoridad legítima, no necesitarías probarlo con palabras. La competencia real no se defiende, se demuestra, en silencio, en acción, en resultados tangibles, pero jamás en discursos urgentes de autopromoción. Cuando alguien cuestiona tu capacidad y tú respondes con un listado ansioso de razones por las cuales sí eres capaz, le acabas de dar exactamente la razón, porque implícitamente aceptaste que su cuestionamiento era válido. Aceptaste que tenías que rendir cuentas, aceptaste que tu lugar ahí dependía de su aprobación. Y nada de eso es cierto, o no debería serlo. Los que saben, hacen. Los que no saben, explican por qué deberían ser considerados como si supieran. La diferencia es abismal. El poder está en mirar directamente a quien cuestiona, a sentir levemente si acaso, y continuar exactamente como ibas, sin perturbación visible, sin necesidad de validación externa, sin grietas en tu compostura, sin urgencia por demostrar nada. Y eso incomoda profundamente. Incomoda más que cualquier argumento elaborado, porque no le das nada que refutar, no le das munición para un contraataque, no le das el placer de verte alterado, no le das la confirmación de que su opinión importa, le das absolutamente nada. Y la nada, el vacío puro, es un arma psicológica devastadora, porque obliga al otro a llenarlo, y al intentar llenarlo sin tu colaboración, se expone, se excede, se revela a sí mismo como alguien que necesitaba desacreditarte para sentirse seguro. Y ya perdió. Cuarta situación. Cuando alguien te compara desfavorablemente con otro. Fulano sí lo hizo mejor que tú. ¿Por qué tú no puedes ser más como él? Mira todo lo que ha logrado aquella persona. Y mira tú dónde estás. Comparaciones. El arma preferida del mediocre, diseñadas específicamente para erosionar tu confianza, para que sientas que debes equipararte, para que entres en una competencia que tú jamás aceptaste jugar, para que adoptes métricas ajenas de éxito que quizás no tienen nada que ver con tus valores reales. El error fatal es responder: yo también puedo hacer eso. Yo logré esto otro que es igual de valioso. Pero yo tengo estas otras cualidades. Caíste completamente en la trampa. Entraste en el juego de la comparación. Y al entrar, ya perdiste antes de empezar, porque aceptaste implícitamente que la medida de tu valor está afuera, que tu valía se determina por qué tan bien te comparas con estándares externos, con logros ajenos, con caminos que otros eligieron y que quizás tú nunca quisiste recorrer. Y eso es esclavitud disfrazada de ambición. El hombre que comprende el poder no compite en arenas que no eligió. No entra en métricas que otros impusieron. No valida el marco comparativo. Simplemente existe en su propio estándar. Camina su propio camino. Define su propia medida de éxito. Y cuando alguien intenta compararlo, no responde. Ni siquiera reconoce la comparación como válida. Porque responder sería aceptar que la comparación tiene mérito. Sería aceptar que hay una jerarquía objetiva donde todos debemos posicionarnos. Sería aceptar que tu valor es relativo a otros. Y no lo es. Tú no eres otro. Tú no eres el promedio de tu campo. Tú no eres mejor o peor que nadie. Tú simplemente eres tú. Y eso no se discute. Eso no se justifica. Eso no se defiende. Eso simplemente se es, con todas las consecuencias que eso implica. Quinta situación, y quizás la más reveladora. Cuando alguien intenta abiertamente provocarte para que pierdas la compostura. El insulto directo e injustificado, la burla pública, el desafío deliberado frente a otros, diseñado específicamente para que explotes, para que respondas desde la emoción en lugar de desde la razón.
para que pierdas ese control tan cuidadosamente cultivado, para que muestres una versión de ti mismo que normalmente mantienes guardada, y la mayoría cae, porque el ego herido grita más fuerte que la razón, porque el orgullo pisoteado exige venganza inmediata, porque sienten que no responder es aceptar el insulto como verdadero, y en ese grito, en esa explosión emocional, pierden absolutamente todo. Pierden la compostura que los protegía, pierden el respeto de quienes observaban, pierden la partida completa. Pero el que entiende la mecánica del poder no muerde el anzuelo, no porque sea especialmente santo o paciente, sino porque reconoce la provocación por lo que realmente es, un acto de desesperación. Quien intenta provocarte está mostrando que no tiene otro recurso disponible. Está mostrando que no puede competir contigo en sustancia, así que recurre a emociones. Está mostrando que necesita desesperadamente tu reacción para tener algún tipo de poder en la interacción. Y cuando no le das esa reacción, cuando permaneces completamente imperturbable, se desarma completamente solo. La provocación sin respuesta es un golpe lanzado al vacío, y quien golpea al vacío repetidamente, eventualmente, se cansa, se frustra profundamente, se expone como alguien que necesitaba tu reacción para existir, y tú sigues completamente intacto. Esta es la máxima expresión del dominio. Permanecer inmóvil, sereno, casi aburrido, mientras el otro se autodestruye intentando moverte. Ahora, aquí viene la verdad que nadie te dice en los libros, que nadie te explica en las conferencias, que nadie te enseña en los cursos de liderazgo. Defenderse no es señal de inocencia. Defenderse es señal de inseguridad profunda. Porque el que realmente sabe quién es, el que realmente tiene fundamento interno sólido, el que realmente está en paz consigo mismo, no necesita demostrarle nada a nadie. No necesita que todos comprendan su versión. No necesita que el mundo valide su narrativa. Todo lo que haces urgentemente para demostrar algo, demuestra precisamente lo contrario. Si te explicas demasiado, pareces culpable incluso si eres inocente. Si te justificas excesivamente, pareces inseguro incluso si tienes razón. Si reaccionas con demasiada intensidad, pareces débil, incluso si eres fuerte. El mundo no lee tus palabras literalmente. El mundo lee tu necesidad de decirlas. Lee tu urgencia. Lee tu desesperación. Lee tu miedo subyacente. Y eso es lo que realmente comunica quién eres. Entiende esto profundamente. Cada vez que te defiendes, estás pidiendo permiso implícitamente. Permiso para ser quien eres. Permiso para pensar lo que piensas. Permiso para hacer lo que haces. Permiso para existir de la manera que eliges existir. Y pedir permiso, aunque sea implícitamente, es someterse. Es colocarte automáticamente por debajo de quien te juzga. Es aceptar que el juicio ajeno tiene autoridad legítima sobre ti. Y no la tiene. Nunca la tuvo. Solo se la otorgaste tú al responder, al explicarte, al justificarte, al entrar en su juego. Pero seamos completamente claros sobre algo. Esto no es fácil. Esto no es algo que lees una vez y automáticamente implementas. Requiere algo que la mayoría de las personas simplemente no tienen. Identidad sólida. Sentido de sí mismo inquebrantable. Porque solo quien sabe profundamente quién es, puede soportar que otros no lo sepan. Solo quien tiene claridad interna absoluta puede soportar confusión externa sin desmoronarse. Solo quien se basta completamente a sí mismo puede soportar la desaprobación ajena sin entrar en crisis. El resto necesita la validación constante, necesita la confirmación repetida, necesita que el otro finalmente diga: «Ah, tienes razón, te entendí mal, disculpa». Y por eso viven eternamente encadenados a opiniones ajenas.
Por eso se agotan explicando interminablemente. Por eso nunca descansan realmente. Porque su paz interior depende de que todos los demás estén de acuerdo con ellos, y todos nunca estarán de acuerdo. Es imposible. Es una meta inalcanzable que los mantiene en búsqueda perpetua de algo que no existe. Y aquí viene la parte que realmente duele cuando la procesas honestamente. Incluso si de alguna manera milagrosa logras que absolutamente todos te comprendan perfectamente, que todos validen tu versión, que todos estén de acuerdo contigo, ¿qué ganaste realmente? Una vida entera vivida para la galería. Una existencia validada exclusivamente por factores externos. Un sentido de identidad construido completamente en base a reflejos ajenos. Eso no es libertad. Eso no es poder. Eso es la cárcel más sofisticada y efectiva que existe. Porque tiene barrotes completamente invisibles. Barrotes hechos de ¿qué dirán de mí? ¿De qué pensarán si hago esto? ¿De cómo me verán si digo aquello? Y contra esos barrotes invisibles no existe llave física. No existe escape externo. Solo hay una salida posible. Dejar internamente de necesitar que te vean de cierta forma. Dejar de necesitar que te entiendan. Dejar de necesitar que te aprueben. Y eso no es frialdad emocional. Eso no es sociopatía. Eso es soberanía psicológica pura. Ahora, hay quienes confunden sistemáticamente esto con indiferencia cruel. Creen que no defenderse significa no tener valores. Creen que no responder significa carecer de carácter. Creen que el silencio ante ataques es debilidad. Están profundamente equivocados. No defenderse no es apatía. Es estrategia consciente. Es economía deliberada de recursos. Es saber que tu tiempo y tu atención son tus activos más valiosos y no los vas a desperdiciar en batallas que fundamentalmente no importan. Porque no todas las batallas importan. De hecho, si eres brutalmente honesto, la inmensa mayoría de las batallas no importan en absoluto. La mayoría son puro ruido, distracciones elaboradas, trampas psicológicas diseñadas para mantenerte ocupado, agitado, reactivo, mientras lo verdaderamente importante se te escapa silenciosamente. Y aquí está el secreto que separa definitivamente al hombre común del hombre que gobierna su vida. El hombre común reacciona a absolutamente todo. Siente que debe responder cada comentario. Debe aclarar cada malentendido. Debe defender cada decisión. Debe justificar cada acción. Vive en modo reactivo permanente. El hombre que gobierna, por el contrario, elige conscientemente a qué reaccionar y a qué no. Tiene criterios internos claros. Sabe qué batallas merecen su energía y cuáles no. Sabe cuándo hablar y cuándo callar. Y esa capacidad de discriminación, esa capacidad de elegir, es poder puro. El hombre común siente que debe responder cada provocación porque siente que su silencio será interpretado como debilidad o culpa. El hombre que gobierna sabe que la mayoría de provocaciones no merecen respuesta porque vienen de lugares de irrelevancia. El hombre común necesita desesperadamente tener la razón en cada intercambio. El hombre que gobierna necesita tener resultados tangibles a largo plazo. Y los resultados no se obtienen en discusiones interminables. No se obtienen convenciendo a cada persona de tu versión. Se obtienen en acciones silenciosas, consistentes, sostenidas en el tiempo, que eventualmente hablan más fuerte que cualquier palabra que pudieras pronunciar. Piensa en esto cuidadosamente. Cuando alguien te ataca y tú no respondes, ¿qué sucede realmente? En el cortísimo plazo, en la inmediatez del momento, puede parecer que quien te atacó ganó. Obtuvo la última palabra. Se quedó con su narrativa sin oposición. Pero en el mediano y largo plazo, la dinámica es completamente diferente.
Tú sigues avanzando hacia tus objetivos mientras él sigue mentalmente atascado, esperando tu respuesta. Tú sigues construyendo tu vida mientras él sigue obsesionado con esa conversación que nunca se cerró. Tú sigues creciendo, evolucionando, expandiéndote, mientras él sigue alimentando una narrativa que literalmente nadie más recuerda ya, porque la gente olvida rápido, olvida dramas, olvida acusaciones, olvida provocaciones, pero hay algo que no olvida. ¿Quién permaneció calmado cuando todos esperaban explosión? ¿Quién mantuvo compostura cuando la situación invitaba a perderla? ¿Quién se negó a entrar en el circo cuando todos los demás corrían a comprar boletos? Y eso, con el tiempo suficiente, se convierte en reputación sólida, en respeto genuino, en autoridad tácita que nadie te dio, pero todos reconocen. Hay algo más que necesitas comprender sobre el silencio estratégico. No es pasivo, es activamente poderoso. Es una decisión consciente y deliberada. Es un movimiento calculado en el tablero. Es decirle al otro, sin pronunciar una sola palabra, tu opinión sobre mí no tiene peso significativo en mi realidad. Y eso, cuando lo captan, es absolutamente devastador para ellos, porque la mayoría de los ataques no buscan genuinamente destruirte. Buscan involucrarte. Buscan que entres en su mundo. Buscan que valides su existencia prestándoles atención. Y cuando no lo haces, cuando los dejas literalmente hablando solos, los confrontas con algo que temen más que cualquier contraataque: su propia irrelevancia. Y nadie teme más profundamente a la irrelevancia que quien necesita audiencia constante para sentirse real. Pero escucha esta advertencia con extrema atención, porque este conocimiento mal usado, mal comprendido, mal implementado, se vuelve contra ti destructivamente. Si usas el silencio desde el miedo, no es poder, es cobardía disfrazada de estrategia. Si no respondes porque genuinamente tienes miedo de confrontar, no estás dominando nada. Estás huyendo y llamándolo sabiduría. La diferencia está completamente en la intención interna, en la claridad con la que sabes por qué no estás respondiendo. Porque el maestro no responde desde la certeza absoluta de quién es. El cobarde no responde desde el miedo paralizante de lo que podría pasar. Y aunque externamente, para un observador superficial, puedan parecer idénticos, internamente son diametralmente opuestos, y esa diferencia interna se filtra, se percibe subconscientemente, se transmite en 1000 microseñales no verbales. Entonces, ¿cómo sabes con certeza si estás actuando desde el poder genuino o desde el miedo disfrazado? Pregúntate esto honestamente. ¿Esta situación me perturba internamente? ¿Me quita el sueño? ¿Rumio sobre ella constantemente? ¿Siento ansiedad cuando pienso en no responder? ¿Me genera culpa no aclarar? Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es sí, entonces no estás listo todavía. Todavía dependes de la aprobación externa. Todavía necesitas cerrar cada círculo abierto. Todavía estás atado emocionalmente a las opiniones ajenas. Pero si no responder te genera paz genuina, si puedes soltar completamente y seguir adelante, si internamente sabes con claridad cristalina que no hay absolutamente nada que explicar, entonces estás operando desde el poder real, desde la soberanía auténtica, desde el lugar psicológico donde habitan los que realmente gobiernan sus vidas. Y esto nos conduce al giro filosófico más incómodo de todos. El verdadero dominio no está en controlar a otros. Está en no necesitar controlarlos. El verdadero poder no está en ganar cada discusión. Está en no necesitar entrar en ellas. La verdadera fortaleza no está en que todos te respeten. Está en que tú te respetes profundamente a ti mismo, independientemente de lo que hagan o dejen de hacer los demás. Porque el respeto externo es inherentemente frágil. Depende de contextos cambiantes.
de humores variables, de narrativas que se transforman, de modas sociales. Pero el respeto interno, el autorrespeto genuino, es inquebrantable. Nadie puede quitártelo, nadie puede cuestionarlo legítimamente, nadie puede entrar en ese espacio. Es tu fortaleza inexpugnable, y desde esa fortaleza interna, absolutamente todo lo externo se vuelve irrelevante, o al menos secundario. Hay dos tipos fundamentales de hombres operando en este mundo. Está el actor y está el maestro. El actor finge poder constantemente, se muestra fuerte todo el tiempo, infla el pecho, alza la voz, intimida cuando puede. Responde siempre. Se defiende automáticamente. Parece poderoso superficialmente. Pero es puro teatro elaborado. Porque en el preciso momento en que algo no sale exactamente como esperaba, colapsa. Se descompensa emocionalmente. Se quiebra psicológicamente. Porque su poder era prestado. Era imagen cuidadosamente construida. Era fachada mantenida con esfuerzo. No era sustancia real. Y luego está el maestro, que no finge absolutamente nada, que no necesita parecer nada, que simplemente es lo que es. No alza la voz porque no necesita que lo escuchen más fuerte para tener impacto. No se defiende porque no necesita que lo entiendan para estar en paz. No intimida porque no necesita que le teman para tener autoridad. Su poder no está en lo que hace externamente, está en lo que es internamente, y lo que es internamente no depende de contextos, no depende de públicos, no depende de validaciones. Es constante, es sólido, es real, es transferible a cualquier situación sin perder sustancia. Y aquí está la pregunta que define absolutamente todo. La pregunta que revelará tu verdad si tienes el coraje de responderla honestamente. ¿Tú qué eres? ¿Actor o maestro? ¿Tu poder es teatro o es identidad? ¿Necesitas defenderte constantemente o puedes simplemente ser? No respondas rápido. No respondas automáticamente. Porque la respuesta verdaderamente honesta duele. Y la inmensa mayoría prefiere mentirse. Prefiere creer que son maestros cuando apenas están aprendiendo las líneas básicas de la actuación. Prefiere creer que tienen control real cuando apenas pueden controlar su necesidad compulsiva de aprobación. Prefiere creer que son libres cuando están encadenados a cada opinión ajena. Pero si estás aquí ahora mismo, si has llegado hasta este punto exacto del recorrido, significa algo importante. Significa que algo en ti reconoce esta verdad como válida. Algo en ti sabe que hay otro nivel de existencia posible. Algo en ti quiere dejar de pelear batallas insignificantes que te agotan. Algo en ti quiere soltar. Algo en ti quiere elevarse. Algo en ti quiere ser libre realmente. Y ese algo, esa parte de ti, que reconoce la verdad cuando la escucha, es lo único verdaderamente real que tienes. Todo lo demás es construcción, todo lo demás es condicionamiento, todo lo demás es programación social. Pero eso, esa voz interna que sabe, esa es tu esencia. Escúchala, síguela, aunque vaya contra todo lo que te enseñaron. Porque al final, cuando destiles todo, cuando elimines lo superfluo, cuando llegues al núcleo esencial, todo se reduce a una sola cosa: desapego. Pero no desapego como indiferencia fría. Desapego como libertad radical. Desapego del resultado. Desapego de la opinión. Desapego de la necesidad neurótica de que todo salga exactamente como tú quieres. Porque el que está apegado a resultados es esclavo de sus expectativas, esclavo de sus miedos, esclavo de su ego. Pero el que se ha desapegado genuinamente, ese es libre de verdad. Y la libertad auténtica, no la libertad proclamada, sino la libertad vivida, es el único poder verdadero que existe. Todo lo demás es ilusión. Todo lo demás es juego. Todo lo demás es teatro para mantener ocupadas a las masas. Y déjame contarte algo que raramente se dice.
Existe un patrón observable en todos los que han logrado poder real y duradero a lo largo de la historia. No hablo de celebridad, no hablo de riqueza temporal. Hablo de influencia sostenida, de respeto ganado sin pedirlo, de autoridad que persiste incluso cuando no están presentes. Y el patrón es este. Todos ellos dominaron el arte de la no reacción. Todos comprendieron que el silencio bien posicionado es más elocuente que 1000 palabras de defensa. Todos interiorizaron que retirarse de batallas insignificantes no es huida, es conservación estratégica de recursos para batallas que realmente definen algo. Observa a los líderes que la historia recuerda. No a los que gritaban más fuerte, no a los que respondían cada crítica, no a los que justificaban cada decisión, sino a los que actuaban con convicción, soportaban la crítica sin inmutarse y dejaban que sus resultados hablaran décadas después. Esos hombres y mujeres compartían algo, una densidad interna tan compacta que nada externo podía penetrarla. No porque fueran insensibles, sino porque habían construido identidad sobre roca, no sobre arena de opiniones ajenas. Ahora permíteme mostrarte cómo opera esto en situaciones cotidianas que probablemente vives. Estás en una reunión, propones algo, alguien lo cuestiona agresivamente, casi con desprecio. Todos los ojos están sobre ti. El instinto, defenderte elaboradamente, mostrar por qué tu propuesta tiene mérito, justificar cada aspecto. Pero observa qué pasa cuando simplemente dices, entiendo tu perspectiva, y dejas el silencio respirar. Ese silencio incomoda. La persona que atacó esperaba resistencia, esperaba debate, esperaba que jugaras su juego. Y cuando no lo haces, su ataque queda suspendido en el aire sin destino, y eventualmente cae sobre él mismo, porque el grupo observa, y el grupo ve quién mantuvo compostura y quién la perdió. Y esa percepción silenciosa vale más que cualquier argumento verbal que pudieras haber construido. O piensa en relaciones personales. Tu pareja te acusa de algo que no hiciste, impulsada por inseguridad o proyección. El impulso. Defenderte vívidamente, explicar cada detalle, demostrar tu inocencia con evidencia exhaustiva. Pero, considera, ¿qué comunica esa defensa desesperada? Que su acusación te desestabilizó, que necesitas su creencia para estar en paz, que dependes de su aprobación para sentirte inocente. Ahora, ¿qué comunica un simple «no hice eso»? ¿Puedes elegir creerme o no? Comunica que tu inocencia no depende de su creencia, que estás en paz con tu verdad independientemente de su opinión, que no necesitas convencerla para saber quién eres. Y eso, paradójicamente, es mucho más convincente que cualquier defensa elaborada. O imagina el ámbito profesional. Un colega intenta socavarte públicamente, cuestionando tu trabajo frente a superiores. El amateur entra en modo defensa, enumera sus calificaciones, justifica cada decisión, muestra cada dato que valida su trabajo. El maestro simplemente dice, los resultados hablan por sí mismos, y continúa, no porque sea arrogante, sino porque sabe que defenderse frente a ataques infundados les da credibilidad que no merecen, y porque confía en que su trabajo consistente es defensa suficiente a largo plazo. Estos no son ejemplos teóricos, son dinámicas psicológicas que operan constantemente. Y la diferencia entre quien domina estas dinámicas y quien es dominado por ellas marca la diferencia entre vivir reactivamente o estratégicamente, entre ser jugado o jugar, entre ser movido por fuerzas externas o moverse desde centro interno. Hay algo más que necesitas entender sobre el costo de defender. Cada vez que entras en modo defensivo, pagas un precio invisible.
Pagas con energía mental que pudiste usar creativamente. Pagas con tiempo que no recuperarás. Pagas con fragmentos de tu paz que se erosionan. Pero hay un costo más profundo todavía. Cada defensa refuerza el patrón neurológico de necesitar validación externa. Cada justificación fortalece la dependencia psicológica de aprobación ajena. Cada explicación urgente cava más hondo el surco mental de inseguridad. Y con el tiempo, ese patrón se vuelve automático, se vuelve quién eres. Y un día despiertas y te das cuenta de que no puedes simplemente ser sin explicarte. Y esa es una prisión que no tiene llaves externas. La pregunta entonces no es si puedes defenderte exitosamente. Probablemente puedes. La pregunta es, ¿a qué costo? ¿Qué parte de ti vendes cada vez que lo haces? ¿Qué fortaleces en tu psicología? ¿Hacia dónde te mueves? ¿Hacia mayor soberanía o mayor dependencia? Y aquí hay una paradoja que confunde a la mayoría. Cuanto más seguro estás internamente, menos necesitas defender externamente. Cuanto menos necesitas defender, más seguro pareces. Cuanto más seguro pareces, menos te atacan. Es un ciclo que se refuerza. Pero la mayoría opera en el ciclo inverso. Están inseguros, por eso se defienden urgentemente. Esa defensa urgente comunica inseguridad, lo cual invita más ataques, lo cual genera más inseguridad. Y el ciclo se perpetúa descendentemente hasta que se rompe mediante decisión consciente de cambiar el patrón. Ahora bien, aquí viene algo crucial. No estoy diciendo que nunca hables. No estoy diciendo que nunca aclares nada. No estoy promoviendo mutismo absoluto. Estoy diciendo, elige conscientemente cuándo vale la pena y cuándo no. Ten criterios internos claros. Responde cuando sirve a un propósito estratégico genuino, no cuando sirve a tu necesidad emocional de aprobación. Hay diferencia abismal entre responder desde elección y responder desde compulsión. Uno es poder, el otro es esclavitud disfrazada. Por ejemplo, si no responder va a tener consecuencias materiales serias. Responde, pero hazlo desde claridad, no desde desesperación. Si aclarar algo genuinamente previene un malentendido que afectaría a otros inocentes, aclara, pero hazlo desde responsabilidad, no desde necesidad de quedar bien. La diferencia está en la energía interna desde donde actúas. Está en si puedes igualmente no hacerlo. Y estar en paz, o si no hacerlo, te destruye por dentro. Entonces, te dejo con esta imagen final. Un tablero de ajedrez. Dos jugadores sentados frente a frente. Uno mueve cada pieza con urgencia visible. Responde cada jugada inmediatamente. Se defiende. Ataca reactivamente. Se agita en su silla. Su respiración se acelera. Se agota mentalmente en cálculos desesperados. El otro jugador observa calmadamente. Espera. No responde a cada jugada. Elige sus movimientos con precisión. Conserva energía. Mantiene claridad mental absoluta. Y al final, inevitablemente, gana. No porque sea objetivamente mejor jugador, sino porque entendió algo fundamental que el otro nunca captó. El juego no se trata de responder cada movimiento. Se trata de saber cuándo no hacerlo. Se trata de conservar recursos. Se trata de elegir batallas. Se trata de control interno manifestándose como dominio externo. Este es el tablero de tu vida. Estas son las piezas de tu energía, tu atención, tu paz. Y cada día decides, ¿juegas reactivamente o estratégicamente? ¿Respondes a todo o eliges qué merece respuesta? ¿Vives desde tu centro o desde la periferia de opiniones ajenas? No hay respuesta correcta universal. Solo hay la pregunta que debes responderte honestamente. ¿Quién quieres ser? Y luego actuar en consecuencia con esa respuesta, cueste lo que cueste socialmente. ¿En qué jugador te reconoces honestamente?
¿Cuántas veces has perdido partidas importantes simplemente por defenderte cuando no debías? ¿Cuántas veces has entregado poder voluntariamente simplemente porque no pudiste soportar quedarte callado? ¿Cuántas veces has reaccionado cuando la estrategia correcta era la inacción? Piénsalo profundamente. Porque la próxima vez que sientas esa urgencia familiar de explicarte, de justificarte, de defenderte, vas a tener que hacer una elección consciente. Y esa elección, ese momento de decisión, revelará quién eres realmente bajo todas las capas de condicionamiento social. Ahora necesito que participes. ¿Cuál de estas 5 situaciones te ha tocado vivir recientemente? ¿En cuál sigues cayendo repetidamente a pesar de saber mejor? ¿Cuál te duele reconocer? Déjalo en los comentarios. No por mí, por ti. Porque escribirlo es el primer paso para verlo claramente. Y si esto te ha mostrado algo que no habías visto antes, algo que cambia tu perspectiva, un like es simplemente tu forma de declarar que estás listo para más verdad incómoda. No es solo un botón. Es una declaración de intención, de que ya no quieres jugar el juego que otros diseñaron para ti, de que estás listo para diseñar el tuyo propio y vivirlo sin pedir permiso.